Capítulo 5. Es verdad que la Guindilla Mayor se tenía bien ganado su apodo por su carita redonda y coloradita y su carácter picante y agrio como el aguardiente. Por añadidura, era una cotilla, y a las cotillas no las viene mal todo lo que les caiga encima. No tenía ningún derecho, por otra parte, a tratar de dominar al pueblo. El pueblo quería ser libre e independiente, y a ella ni le iba ni le venía, a fin de cuentas, si Pancho creía o no creía en Dios, si Paco el herrero era astemio o bebía vino, o si el padre de Daniel el mochuelo fabricaba el queso con las manos limpias o con las uñas sucias. Si esto le repugnaba, que no comiera queso y asunto concluido. Daniel el mochuelo no creía que hacer lo que la Guindilla Mayor hacía fuese ser buena. Los buenos eran los demás, que le admitían sus impertinencias, e incluso la nombraban presidenta de varias asociaciones piadosas. La Guindilla Mayor era un esperpento y una víbora. A Antonio el Buche le asistía la razón al decir esto, aunque el Buche pensaba más al fallar así en la competencia comercial que le hacía la Guindilla que en sus defectos físicos y morales. La Guindilla Mayor, no obstante el tono rojizo de su piel, era alta y seca como una cucaña, aunque ni siquiera tenía como ésta un premio en la punta. Total, que la Guindilla no tenía nada, aparte unas narices muy desarrolladas, un afán inmoderado de meterse en vidas ajenas y un vario y siempre renovado repertorio de escrúpulos de conciencia. A don José el cura, que era un gran santo, le traía de cabeza. «Mire usted, don José», le decía cualquier día un minuto antes de empezar la misa, «anoche no pude dormir pensando que si Cristo en el Monte de los Olivos se quedó solo y los apóstoles se durmieron, ¿quién pudo ver que el Redentor sudase sangre?» Don José entornaba los ojillos penetrantes como puntas de alfileres. «Tranquiliza tu conciencia, hija. Esas cosas las conocemos por revelación». La Guindilla Mayor lloriqueaba desazonada y hacía 4 pucheros. Decía: «¿Cree usted, don José, que podré comulgar tranquila habiendo pensado esas cosas?» Don José el cura debía usar la paciencia de Job para soportarla. «Si no tienes otras faltas, puedes hacerlo». Y así un día y otro día. «Don José, anoche no pegué un ojo dando vueltas al asunto del Pancho. ¿Cómo puede recibir este hombre el sacramento del matrimonio si no cree en Dios?» Y unas horas después: «Don José, no sé si me podrá absolver usted. Ayer domingo leí un libro pecaminoso que hablaba de las religiones en Inglaterra. Los protestantes están allí en franca mayoría. ¿Cree usted, don José, que si yo hubiera nacido en Inglaterra hubiera sido protestante?» Don José el cura tragaba saliva. «No sería difícil, hija». «Entonces me acuso, padre, de que podría ser protestante de haber nacido en Inglaterra». Doña Lola, la Guindilla Mayor, tenía 39 años cuando Daniel el mochuelo nació. 3 años después, el Señor la castigó en lo que más podía dolerle. Pero no es menos cierto que la Guindilla Mayor se impuso a su dolor con la rigidez y destemplanza con que solía imponerse a sus convecinos. El hecho de que a doña Lola se la conociera por la Guindilla Mayor ya hace presumir que hubiese otras guindillas menores. Y así era. Las guindillas habían sido 3, aunque ahora solamente restasen 2. La mayor y la menor, las 2 guindillas. Eran hijas de un guardia civil, durante muchos años jefe de puesto en el pueblo. Al morir el guardia, que según malas lenguas, que nunca faltan, falleció de pena por no tener un hijo varón, dejó unos ahorros con los que sus hijas establecieron una tienda. Naturalmente que el sargento murió en unos tiempos en que un suboficial de la Guardia Civil podía, con su sueldo, vivir discretamente y aún ahorrar un poco. Desde la muerte del guardia, su mujer había muerto años antes, Lola, la Guindilla Mayor, se hizo cargo de las riendas del hogar.
se impuso a sus hermanas por edad y por estatura. Daniel el mochuelo no conoció más que a 2 guindillas, pero según había oído decir en el pueblo, la tercera fue tan seca y huesuda como ellas, y en su época resultó un problema difícil diferenciarlas sin efectuar previamente un prolijo y minucioso análisis. Nada de eso desmiente que las 2 guindillas menores hicieran pasar en vida a su hermana mayor un verdadero purgatorio. La del medio era dejada y perezosa, y su carácter y manera de ser trascendía al pueblo que por los gritos y estridentes reconvenciones que a toda hora salían de la trastienda y la casa de las guindillas, seguía la mala y aún peor situación de las relaciones fraternas. Eso sí, decían en el pueblo, y debía ser verdad, porque lo decían todos, que jamás mientras las 3 guindillas vivieron juntas se las vio faltar un día a la misa de 8 que don José el cura, que era un gran santo, decía en la parroquia ante el altar de San Roque. Allí caminaban tiesas y erguidas las 3, hiciera frío, lloviera o tronase. Además, marchaban regularmente marcando el paso, porque su padre, aparte de los ahorros, dejó a sus hijas en herencia un muy despierto y preciso sentido del ritmo militar y de otras virtudes castrenses. Un 2, un 2, un 2. Allá avanzaban las 3 guindillas con sus bustos secos, sus caderas escurridas y su soberbia estatura, camino de la iglesia, con los velos anudados a la barbilla y el breviario debajo del brazo. Un invierno, la del medio, Elena, murió. Se apagó una mañana fosca y lluviosa de diciembre. Cuando la gente acudió a dar el pésame a las 2 hermanas supervivientes, la guindilla mayor se santiguaba y repetía: «Dios es sabio y justo en sus decisiones. Se ha llevado a lo más inútil de la familia. Démosle gracias». Ya en el pequeño cementerio rayano a la iglesia, cuando cubrían con tierra el cuerpo descarnado de Elena, la guindilla del medio, varias plañideras comenzaron a gimotear. La guindilla mayor se encaró con ellas, áspera y digna y destemplada. «No la lloréis», dijo, «ha muerto de desidia». Y desde entonces el trío se convirtió en dúo, y en la misa de 8 que don José el cura, que era un gran santo, rezaba ante el altar de San Roque, se echaba de menos el afilado y breve volumen de la guindilla difunta. Pero fue aún peor lo que ocurrió con la guindilla menor. A fin de cuentas, lo de la del medio fue designio de Dios, mientras lo de la otra fue una flaqueza de la carne y por lo tanto debido a su libre y despreocupado albedrío. Por aquel entonces se estableció en el pueblo la pequeña sucursal del banco que ahora remataba uno de los costados de la plaza. Con el director arribó un oficialito apuesto y bien vestido, al que sólo por verle la cara de cerca a través de la ventanilla le llevaban sus ahorros las vecinas de la calle. Fue un buen cebo el que utilizó el banco para atrapar clientela. Un procedimiento que cualquier financiero de talla hubiera recusado, pero que en el pueblo rindió unos resultados formidables. Tanto fue así que Ramón, el hijo del boticario, que empezaba entonces sus estudios jurídicos, lamentó no estar en condiciones todavía de elaborar su tesis doctoral, que hubiera hecho muy a gusto sobre el original tema «Influencia de un personal escrupulosamente escogido en las economías de un pueblo». Con lo de economías se refería a ahorros, y con lo de pueblo concretamente a su pequeña aldea. Lo que ocurría es que sonaba muy bien aquello de economía de un pueblo, y daba a su hipotético trabajo, y aunque él lo decía en broma, una mayor altura y un alcance mucho más amplio. Con la llegada de Dimas, el oficialito del banco, los padres y los maridos del pueblo se pusieron en guardia. Don José el cura, que era un gran santo, charló repetidas veces con don Dimas, apuntándole las grandes consecuencias que su bigote podría acarrear sobre el pueblo para bien o para mal. La asiduidad con que el cura y don Dimas se entrevistaban
Diluyó no poco el recelo de padres y maridos, y hasta la Guindilla menor consideró que no era imprudente ni irreligioso dejarse acompañar de cuando en cuando por don Dimas, aunque su hermana mayor, extremando el comedimiento, la censurase a gritos su libertinaje y su descoco notorio. Lo cierto es que a la Guindilla menor, que hasta entonces se le antojara aquel valle una cárcel vacía y sin luz, se le abrieron repentinamente los horizontes y reparó por vez primera en su vida en la belleza de las montañas abruptas, las calidades poéticas de la verde campiña y en lo sugestivo que resultaba oír rasgarse la noche del valle por el estridente pitido de un tren. Naderías al fin y al cabo, pero naderías que logran una afilada trascendencia cuando se tiene el corazón encandilado. Una tarde, la Guindilla menor regresó de su acostumbrado paseo alborozada. «Hermana», dijo, «no sé de dónde te viene esa inquina hacia Dimas. Es el mejor hombre que he conocido. Hoy le hablé de nuestro dinero y él me dio enseguida 4 ideas para colocarlo bien. Le he dicho que lo teníamos en un banco de la ciudad y que hablaríamos tú y yo antes de decidirme». Aulló escocida la Guindilla mayor. «¿Y le has dicho que se trata solamente de 1000 duros?» Sonrió la Guindilla menor ante el menosprecio que su hermana hacía de su sagacidad. «No, naturalmente. De la cifra no he dicho nada», dijo. Lola, la Guindilla mayor, levantó sus hombros huesudos en ademán de impotencia. Luego chilló dejando resbalar las palabras como por un tobogán a lo largo de su afilada nariz. «¿Sabes lo que te digo? Que ese hombre es un truán que se está burlando de ti. ¿No ves que todo el pueblo anda en comentarios y riéndose de tu tontería? Serás tú la única que no se entere, hermana». Cambió repentinamente el tono de su voz, suavizándolo. «Tienes 36 años. Irene, podrías ser casi la madre de ese muchacho. Piénsalo bien». Irene, la Guindilla menor, adoptó una actitud levantisca de mar encrespada. «Me duelen tus recelos, Lola, para que lo sepas», dijo. «Me fastidian tus malévolas insinuaciones. Nada tiene de particular, creo yo, que se entiendan un hombre y una mujer, y nada significa que se lleven unos años. Lo que ocurre es que todas las del pueblo, empezando por ti, me tenéis envidia. Eso es todo». Las 2 guindillas se separaron con las narices en alto. A la tarde siguiente, Cuco, el factor, anunció en el pueblo que doña Irene, la Guindilla menor, y don Dimas, el del banco, habían cogido el misto para la ciudad. A la Guindilla mayor, al enterarse, le vino un golpe de sangre a la cara que le ofuscó la razón. Se desmayó. Tardó más de 5 minutos en recobrar el sentido. Cuando lo hizo, extrajo de un apolillado arcón el traje negro que aún conservaba desde la muerte de su padre, se embuchó en él y marchó a paso rápido a la rectoría. «Don José, Dios mío, qué gran desgracia», dijo al entrar. «Serénate, hija». Se sentó la Guindilla en una silla de mimbre junto a la mesa del cura. Interrogó a don José con la mirada. «Sí, ya lo sé. El Cuco me lo contó todo», respondió el párroco. Ella respiró fuerte y sus costillas resonaron como si entrechocasen. Seguidamente se limpió una lágrima redonda y apretada como un goterón de lluvia. «Escúcheme con atención, don José», dijo. «Tengo una horrible duda, una duda que me corroe las entrañas. Irene, mi hermana, es ya una prostituta, ¿no es eso?» El cura se ruborizó un poco. «Calla, hija, no digas disparates». Cerró el párroco el breviario que estaba leyendo y carraspeó, pero su voz salió no obstante empañada de una sorda gangosidad. «Escucha», dijo, «no es una prostituta la mujer que se da a un hombre por amor. La prostituta es la que hace de su cuerpo y de las gracias que Dios le ha dado un comercio ilícito, la que se entrega a todos los hombres por un estipendio. ¿Comprendes la diferencia?» La Guindilla irguió el busto inexorable. «Padre, de todas maneras, lo que ha hecho Irene es un gravísimo pecado, un asqueroso pecado, ¿no es cierto?» «Lo es, hija», respondió el cura,
pero no irreparable. Creo conocer a don Dimas y no me parece mal muchacho. Se casarán. La Guindilla Mayor se cubrió los ojos con los dedos descarnados y reprimió a medias un sollozo. Padre, pero aún hay otra cosa, dijo. A mi hermana le ha hecho caer el ardor de la sangre. Es su sangre la que ha pecado, y mi sangre es la misma que la de ella. Yo podría haber hecho otro tanto. Padre, me acuso de ello. De todo corazón, horriblemente contristada, me arrepiento de ello. Se levantó don José el cura, que era un gran santo, y le tocó la cabeza con los dedos. Ve, hija, ve a tu casa y tranquilízate. Tú no tienes la culpa de nada. Lo de Irene ya lo arreglaremos. Lola, la Guindilla Mayor, abandonó la rectoría. En cierto modo iba más consolada. Por el camino se repitió 1000 veces que estaba obligada a expresar su dolor y vergüenza de modo ostensible, ya que perder la honra siempre era una desgracia mayor que perder la vida. Influida por esta idea, al llegar a casa recortó un cartoncito de una caja de zapatos, tomó un pincel y a trazos nerviosos escribió: «Cerrado por deshonra». Bajó a la calle y lo fijó a la puerta de la tienda. El establecimiento, según le contaron a Daniel el mochuelo, estuvo cerrado 10 días con sus 10 noches consecutivas.